la mariquera Grabando. que vamos a grabar. Mariconería es tuya. Bueno, la mariconería, ahora es que empieza, bebé. Vamos, pues. Hola, hola, Quinta Ola. Estamos aquí nuevamente en la estafeta porque no nos han invitado a ningún otro lugar. Mentira, nos han invitado a un montón de lugares, pero nos gusta la estafeta, por eso estamos aquí nuevamente para el 10º episodio de la Quinta Ola, que vamos a hablar de un tema especialísimo. Que promete. Y está bien bueno, por cierto. Vamos a hablar el día de hoy de sexodiversidad. Nosotras participamos activamente en la agenda del mes del orgullo LGBTI. Fuimos a la marcha en Caracas y pues bueno, eso lo publicamos en las redes sociales y empezaron a preguntarnos sobre nuestra sexualidad. ¿Te gustan las mujeres? ¿Eres lesbiana? ¿Saldrás con una mujer? De hecho, un amigo que sabrá, porque además ve la Quinta Ola, me preguntaba ¿por qué el feminismo se mete en el tema LGBTI? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Y este capítulo lo hemos llamado La lucha LGBTI ¿será feminista o no será? Para el día de hoy entonces tenemos un invitado especialísimo. Amado por toda la Quinta Ola, de hecho colaborador de la Quinta Ola, profesor universitario, investigador, militante marica, como le encanta que le digan. Además, es un compañero además que tiene un proyecto buenísimo de performance y happening donde se pone en duda justamente la construcción del género. Un proyecto que se llama Mancerista. Bienvenido nuestro querido Luis Mancera. ¡Adelante! Así triunfal como tú eres, bebé. Bello, bello, bello. Mira, ¿qué es eso? Golpe, patada. Al coño nos tiene, hasta el coño nos tiene patriarcado. Bueno, bebé, entonces estamos el día de hoy, vamos a hablar de, como ya decíamos, de sexodiversidad. Pero justamente para empezar a hablar de sexodiversidad o de diversidad sexual, como lo queramos llamar, tenemos que empezar a decir qué es la diversidad sexual, porque se habla ampliamente de este tema, pero realmente sabemos qué es. Cuéntanos, ilústranos, mi amor. Bueno, muy importante. Buenas noches. Buenos días. Buenas tardes. A la hora que usted vea esta vaina, no importa. Buenas trans. Gracias por recibirme. No, gracias a ti, mi amor, bella. Bueno, es importantísimo reconocer que sexodiversidad es todo el conjunto de personas que sienten su sexualidad, O sea, su todo. afectividad, su emocionalidad, su personalidad, todo, su subjetividad. Todas sentimos. Es decir, y todo. todo, ¿a ti te gusta? Algunas cosas sí. Todo. otras no. Todo. ¿Te gusta, no? Pero hay cosas que me ¿Qué es gustan. lo que te gusta a Sí, ti? bueno. Ya hablaremos de eso, ¿vale? Si a ti te gusta, usted forma parte de la diversidad sexual. Así ¿sí? es. Además es un mundo donde habitamos todos y todas, ¿sí? Todos los que sentimos. Y esto es muy importante en Occidente, un Occidente patriarcal que nos pide casi que no sentir, no llorar. Así. Somos no- sujetas deseantes. y sujetos Exacto, deseantes. cosificada pero en ese mundo es muy importante el deseo, ser libre. de Hablaba nuestro María deseo. Claudia en el episodio anterior, cuerpas deseantes, ¿no? Cuerpas, exacto, porque además Cuerpasas, además, lo importante de la cuerpas. diversidad sexual es la cuerpa. Así es. Todo el cuerpo es territorio político. Así es. Entonces, pero sí es importante reconocer que la diversidad sexual es una construcción que lo hacemos desde el sur global, incluso desde Venezuela y desde todos los países del sur global, ¿no? Todos los pueblos del sur global. Ahora, si reconocemos que los órganos supranacionales se entiende por LGBTIQ+, Vergación. Sí, Calculé a tu bar. Exacto. Se siguen sumando letras ahí. Sí. La población LGBTIQ es aquella población de personas lesbianas, que son mujeres lesbianas, gays, que son personas homosexuales masculinos, personas bisexuales, personas transgéneros y personas transgéneras, personas transexuales, personas transvestis, personas intersexuales y personas queers. Ni siquiera queer, ni siquiera personas, sino queers. Y el plus porque va a seguir la sociedad abriéndose y va a seguir emergiendo otras formas de liberación sexual frente al patriarcado. Así, y hay una serie de categorías que hay que entender ahí con la diversidad sexual, ¿no? Es muy importante, la diversidad sexual trae dos grandes construcciones. Ok. Sexo, Anoten. sexo y género. Ok, ¿Qué son es? dos cosas diferentes. Muy diferentes, no se mezclan. Ujú. Son interdependientes, Claro, claro. pero no son lo mismo, no son iguales. El sexo es con lo que uno nace. Exactamente. Y el género es como la construcción cultural, ¿no? Cultural de lo que Sí, uno nace. psicosocial, histórica. Incluso el sexo no es solamente el genital. Ujú. El sexo hay creo que 4 o 5 diferentes tipos, que es el sexo gonadal, Claro. el sexo cromosómico, Cromosómico. el sexo físico,
el sexo psíquico e incluso, como dicen las actuales teorías feministas, el sexo social. O sea, que está transversalizado también por elementos Es sociales. por tanto complejo, tan complejo como el género. Y el género es la construcción social de lo que en Occidente entendemos íntimamente vinculado con el sexo. Exacto. ¿Sí? Y que en Occidente, este Occidente modernizador, este Occidente patriarcalizado, además, Totalmente. ¿sí? Un Occidente monoteísta, entiende solamente dos construcciones sociales. Hombres que están detrás de esta cámara y mujeres Feministas cooperantes. Nuestros feministas Las cooperantes de cooperantes, ellos. exactamente. Eso Ahí pasa. también compañeras también detrás. Y a todos los que se resisten detrás de la cámara. Libérense, bebé. Ok, entonces está todo el tema del sexo, del género, pero también está el tema de la identidad de género. Sí, la identidad de género, bueno, nosotras queremos que en este programa, de verdad, Luis, gracias por venir. Ay, Te estamos amo. emocionadísimos. Bueno, sirva para este debate, ¿no? Porque una de las cosas que cuesta más entender es el tema de la categoría de identidad de género, ¿no? Luego que tú nos explicabas que, bueno, nosotros nacemos con un sexo biológico asignado biológicamente, Al pero nacer, que no, al nacer. pero que no necesariamente, cuando luego nos vamos a desenvolver en la sociedad, representamos, o sea, no porque hayas nacido mujer y con una vagina, tu identidad sexual se va a referir exactamente a lo mismo. Entonces nosotros queremos que en este momento el debate, o sea, entre las categorías que queremos que quede muy clara, es que la identidad de género es la autopercepción que tenemos nosotros cuando nos toca ya desenvolvernos en la sociedad. Entonces, todo eso que tú nombraste de todas las siglas que componen la diversidad sexual es las opciones que tenemos entonces para identificarnos, para autorreconocernos y para poder desenvolvernos en la sociedad. O sea, que no tiene nada más que ver con que si el constructo este binario de hombre-mujer, sino que bueno, Hay es otras mucho cosas. más amplio Más amplio. y que, bueno, que eso queremos que quede muy claro porque parece que ahí es donde hay más un nudo crítico para nudo poder crítico. entenderlo y para poder aceptarlo, ¿no? Porque no es nada más ni siquiera entenderlo, sino simplemente respeta y ya, que existe Exactamente. y que tenemos la Existe. posibilidad. Y además de sexo, género e identidad, hay otro concepto muy clave que tiene que ver con la orientación sexual. Que es otra cosa. Que es como la dirección, el gusto, la Que te atracción gusta. específica. El guaguancó, El guaguancó. lo que te para los pelitos de la piel. Papá, mira, tú estás entrando en calor. Mira, mi amor, lo siento, pero está buena la vaina. Que la orientación, bueno, tiene que ver con precisamente, bueno, si te gustan las personas del mismo sexo, si te gustan las personas del sexo opuesto, si te gustan las personas de ambos sexos. En el caso de la atracción por personas del Si te mismo gusta el sexo, pan con café con leche, como a mí. que como Sexual. o si va más allá el Más gusto, allá la de una atracción persona. de una ¿Cómo persona, lo sino que hacen tiene que ver las con La Sí, identidad. claro, a mí me gusta, a ella le gusta el pan con leche, a mí me gusta la cuca con leche. La colega, ojo, la cuca puede ser muchas cosas, ¿no? Ajá. Para te puede asignar a la breva, como decíamos en el capítulo de sexualidad femenina, pero en realidad tú estás hablando de una Gracias por galletita, hablar de la galleta, la una dulcería que voy galleta, a claro, mencionar. para los que las Mal que no ven pensadas, la- mal pensadas. La cuca con leche no. me gusta. Pensando en esa cuca. Pero estamos hablando de la orientación sexual entonces, es eso. Pero hay otras cosas. La Sí, dirección. específicamente dentro de la orientación sexual, incluso voy a mencionar algo de la identidad de género muy importante, es que dentro de la orientación sexual hay una noción hermana que es la preferencia sexual o las Ujú. preferencias sexuales. Es decir, nosotros seres humanos sentipensantes, con sentir Claro. en dinámica. Eso quiere decir que en el desarrollo de nuestra Me gusta personalidad el cómo, puede variar. el cómo puede variar. O sea, me Sí, gusta claro. así ahorita, pero asado después. Asado después. Y uno- Esto puede pasar. uno puede entender. y Te uno moja la puede cara. entender- Ay, uno puede chamo. entender cuando se te moja o se te seca. Como- Se te seca la canción. No puede ser. como ¿Dónde en mi estaba caso, yo? como en mi caso. Mira, ¿dónde estaba yo? ¿Cómo es eso de que se seca la Bueno, vaina? en el caso de una persona abiertamente homosexual como yo, cuando estoy muy ebrio, se me Se seca la me seca. caguama. ¿Y dónde Y estábamos empiezo a nosotras? meter mano, Pero empiezo suele a pasar al revés tocar, también, ¿no? Y al revés, a la mujer Se te también. mueve, se te Y mueve. hay hombres que a lo mejor Ay, están Y pero casados. mujeres, y mujeres. Y mujeres que están casadas y que están casados y que puede ser que en una etapa de su vida no han sido satisfechas esas
esos deseos, esas etapas del deseo que Claro. debieron vivirse más temprano, más joven, o que por Así es, razones pero de la- clase social, por ser de una clase social alta, Te tuviste que de casar, una etapa El de, patriarcado. o de una etapa histórica donde había que obligatoriamente O deseos casarse, insatisfechos. o deseos ese. insatisfechos, o a lo mejor un trío, Y eso, un cuarteto, una claro, cosa, una cosa de esas que te de los deseos. Pero fíjate, hay otra cosa que hay que incorporar ahí, que es el tema de la reproducción, porque una de las cosas que justamente atacan a la sexodiversidad es que dicen que los actos sexuales entre personas del mismo sexo son contra natura porque no se pueden reproducir. Pero ojo, justamente lo estamos hablando ahorita, la orientación sexual es una cosa y la reproducción es otra cosa. Los seres humanos tenemos deseos sexuales y tenemos actos sexuales por placer y no es nada más para reproducirnos. De hecho, o sea, como otras especies incluso tenemos relaciones sexuales con otras personas como una manera de comunicarnos, no para reproducirnos únicamente. El sexo para nosotros no es nada más para Está reproducir. superado. Entonces eso está más que superado, orientación sexual es una cosa, identidad de género es otra cosa, el sexo de género es otra cosa, y todo eso es la diversidad Diversidad sexual sexual. que incluye a las personas hetero. Así que si usted es hetero, véngase y pégase el Sexo sabor. Siéntase parte. ¿Usted es sexo diverso o sexo diverso? Es importante también conversando sobre sexodiversidad que lo veamos un poco en clave histórica, ¿no? Y revisemos ejemplos históricos y podamos ver esto en toda la evolución que ha existido en la humanidad, cómo se ha expresado la sexodiversidad, porque la heteronorma es una imposición reciente, es una Así imposición es. contemporánea, es una construcción cultural, pero también es una construcción histórica. Vemos ejemplos como las polis griegas, como el mundo antiguo grecorromano, donde sobran ejemplos. Vale la pena decir, y es importante, que no siempre esto fue igual para hombres y mujeres, ¿no? Estaban los baños que era para hombres. Incluso los baños vemos griegos. películas que referencian Claro. el tema de los césares o los emperadores y las orgías, y casi siempre era como mayormente aceptado la relación sexual entre hombres. Pero cuando se hablaba o cuando se planteaba la sexualidad entre mujeres, no era tan aceptado. Eran sociedades que permitían la sexodiversidad, pero eran sociedades también profundamente patriarcales, y es importante mencionarlos. En el caso de nuestra América, es interesante también ver cómo nuestras comunidades prehispánicas, nuestras comunidades originarias, esto también no fue homogéneo. No es que todas las sociedades aceptaban la sexodiversidad, sino que, por ejemplo, vemos el ejemplo que lo conversábamos hace rato, el ejemplo de los mayas y de los aztecas. Los aztecas, súper heteronorma, total, condenaban muy la verticales, sodomía. patriarcales además. O por ejemplo los mayas, donde la sexodiversidad era aceptada, era natural. Igual podemos ver, si empezamos a revisar comunidades originarias de nuestra América, diversas expresiones de la sexodiversidad, lo que nos hace un poco entender que es una relación compleja y que debemos entender. La literatura también pudiera ser otra referencia, está llena de ejemplos en el mundo del arte también que referencian que la sexodiversidad ha sido aceptada en buena parte del mundo. Entonces quería dejarles eso porque me parece que es clave ver también ejemplos históricos, ejemplos de la literatura, porque lo normal no es la heteronorma, lo normal es la sexodiversidad. Y bueno, Claro. Sí, otro punto muy importante dentro del punto de vista histórico es que es una lucha social. Es una lucha que disiente en el patriarcado y que por eso se habla de disidencia sexual. Disiente a la heteronorma, es decir, hasta los heterosexuales y las heterosexuales están condenados a unas prescripciones de cumplir el deber ser, Sí. algo Que tiene que gustar la cosa así. que los así. agobia. Así Sí, es, los agobia. totalmente. ¿Sí? Es decir, una mujer que tenga voz propia no puede serlo, ¿no? Dentro de la heteronormatividad. Y no puede vivir su sexualidad plenamente porque, bueno, Exactamente, y esta lucha LGBT es una lucha hija de las grandes familias de los feminismos. Es una lucha feminista, es una lucha hija de la tercera Así es. ola feminista, del es. feminismo de la igualdad, de la diferencia. de hecho empieza con el feminismo lésbico, ¿no? Lésbico, es precisamente por eso es que las siglas empiezan con la L, Así porque es. son las lesbianas, son las bostonianas las que dicen ya basta, Así nosotras es. existimos, esta diferencia existe y nosotros tenemos que participar. ¿Qué íconos tenemos en la lucha LGBTI en estos últimos Es tiempos? importante reconocer que estamos a 50 años de la revolución de Stonewall. Eso lo recordábamos en junio. Exacto, exactamente, porque es una lucha, además, es una lucha pobre, es una lucha periférica, es una lucha afro y es una lucha feminista transvesti en los Estados Unidos. Y un Estados Unidos que no estamos acostumbrados a ver. ¿no? Claro, Un Estados Unidos claro. pobre. Y había una venezolana allí. Silvia Rivera.
Silvia es muy Rivera. importante conocerla a ella, una venezolana residente de Estados Unidos que dijo, hermana, nos juntamos Una de las que arrancó y vamos a esa parar esta revolución policía que se nos está metiendo acá. Y ese es Silvia Rivera, otro ícono muy importante, contemporáneo de la lucha argentina, es Loana Berkins. Es una luchadora trans, una lideresa incluso del movimiento argentino transvesti, kirchnerista, de izquierda, que además visibiliza y que sindicalizó, las organizó y fue una mujer que dio todo por el todo, es la gran mariposa latinoamericana. Otros íconos de la literatura, por ejemplo, tenemos a Edra Parra, en el caso venezolano, primera poeta trans. Es la primera que en los años 50 dice, yo cambio de sexo, yo voy a ser feliz. Valiente, esa Valiente mujer. Edra Parra. Claro. Y el otro es Pedro Lemebel, muy importante, es un ícono de la lucha y de la militancia verdaderamente marica. Así es. Porque sí, asumimos el insulto, y el insulto es una bandera de orgullo, ya basta de insultos de lo marica. Claro. La marica es nuestra condición de orgullo, y todas y todos podemos ser maricas. Así En este momento, es, seamos maricas. Hay que leer el manifiesto de Pedro Lemebel. Es El importante. Así manifiesto. es, ahí Hablo está la desde mi diversidad. recomendación. Es una de las recomendaciones que les damos por aquí, les daremos también por ahí el link debajo de este capítulo, pero yo rescato también otra de las cosas que decía Illeku cuando hablaba justamente de cómo la sexodiversidad era aceptada por nuestras sociedades prehispánicas, ¿no? Y hay algún elemento actualmente, que es en India, se acepta el tercer género, se reconoce el tercer género, que son las llamadas hijras. Estas compañeras vivieron más o menos lo mismo que en nuestro continente, y es que con la colonia británica, con la Inquisición católica de ese momento, condenaron justamente el tercer género. ¿Por qué? Porque ellas eran aceptadas en la cultura religiosa hindú, previamente incluso estaban asociadas a una cierta deidad, tenían una cierta categoría en la sociedad, pero cuando llega a la colonia acaba con eso, por supuesto persigue la homosexualidad e impone la heteronormatividad. Eso tiene efectos actualmente, porque hoy en día, si bien está reconocida, eso no se traduce en la vida cotidiana de ellas, porque muchas de ellas no tienen acceso al trabajo, a la educación, están relegadas a la prostitución, y para ello yo recomiendo una serie que está en Netflix que se llama Sexo y Amor en el Mundo. Creo que es una serie que es de CNN, pero que está en Netflix, que habla justamente de cómo son las dinámicas del sexo y del amor en distintas ciudades del mundo, y uno de los capítulos es Delhi, que es una ciudad en India, y hablan justamente de la vida de estas mujeres que son las hijras, que es el tercer género aceptado, pero que en la vida cotidiana sigue siendo discriminadas en esa sociedad. Bien, entonces queda claro que la diversidad sexual ha existido siempre, pero que bueno, que ha estado sometida primero al poder divino, luego al poder económico que enclaustró el amor romántico, el matrimonio, la reproducción, y que por lo tanto, bueno, construyó una serie de elementos para la exclusión y la discriminación sistemática de otras expresiones. Y ese poder además se concreta, digamos, se sintetiza en lo que significa el patriarcado, ¿no? Que es el enemigo común. Que es el Exacto. enemigo común, y el elemento que además aporta el feminismo y que de alguna manera abraza ambas luchas, y que además se funde con otras formas de opresión, de discriminación, el racismo, la transfobia, la homofobia, el clasismo, total. que finalmente termina discriminando y excluyendo las otras identidades. Lo que está fuera del binarismo patriarcal, entonces se considera lo otro y por lo tanto es excluido y se tiene que enfrentar. No es lo mismo Exactamente. ser marico en un barrio de Guaracán. Claro, que ser gay, en el cono. el gay diseñador de moda. De bola. Fue lo mismo bajar de un barrio De bola. con todas estas condiciones Así es. a bajar. Por eso se en los reivindica ganados la fracas, marica, en un barrio, carro claro. con unas adecuaciones de clase. Claro, Así mi es, amor, lo vemos. y con perfume marca y vaina bella. Sí, por eso es muy importante los aportes de la lucha feminista Así es. y del feminismo como metodología de análisis para la lucha sexodiversa, porque no estamos exentos de misoginia. Así Sí, es. hay Los diferencias. gays, Somos un claro. momento que estamos fracturados y que estamos divididos y que tenemos que abrazarnos. Así es. Sí, porque nos persigue un poco el egoísmo. Está en los Sí. homófobos que vi Los por ahí. homófobos, hay mucha homofobia internalizada. por Así ejemplo, y eso hay que deconstruirlo. ¿Qué es la idea de hombre que estamos persiguiendo? Ujú. Eso es que sea marico serio. ¿Qué es marico Ah. serio? ¿Qué es serio? exactamente. ¿no? Que no ¿Quién es serio? La misma ¿Qué es discriminación serio? de ese- marico que es activo ese- o pasivo. O sea, Exacto, es medir eso. todo porque es muy Como que eres más marico, falocéntrico. menos marico. Exacto, Eres más negro, menos negro. La Exacto, misma eres hombre, más menos hombre, menos hombre. Y que es esa provocación que tú mismo estás haciendo hoy a la Así es. masculinidad Pero patriarcal, con los claro. objetos, porque son Claro. objetos, al Así fin y al es. cabo.
Sí, si usted es hetero y a usted le gusta travestirse y jugar con ciertos objetos, Bienvenido sea, bebé. bienvenido sea eso, pues, ¿no? También Sí, hay sí, un sí. desafío en el tema del amor. Yo veo que, Sí. o sea, en el movimiento Completamente. sexodiverso, lo mismo que La estamos misma tratando vaina. de construir la Más feminista, romántico. vive las relaciones Violencia con los mismos en las paradigmas relaciones del amor Y romántico. perseguimos en el Y la otro, misma discriminación una hacia las construcción. mujeres lesbianas, por ejemplo, la Exacto. invisibilidad es absoluta. Completamente, sí, así porque es. además se antepone la misoginia. Así Y otro elemento muy importante es que... Exacto, ya voy para allá, exacto, ya la recordé. 1, 2, 3, Y los dos últimos elementos muy importantes de los aportes del feminismo es que la prioridad de la agenda actualmente son las mujeres y hombres trans. Así Porque son las ciudadanías que están en el borde, ni siquiera son ciudadanías. No son Así es. personas. No son personas. No son están reconocidas como reconocidas personas. jurídicamente. Entonces, ¿de qué nos vale una igualdad jurídica si no tenemos una igualdad real y efectiva? Es decir, no puedo ni cobrar un cheque, no puedo inscribirme en la universidad o en una escuela básica. Claro. No, Puedo ser reconocida no ni siquiera puedo. por lo que soy. Sí, o sea, exactamente. Entonces, por tanto, estamos convocando a personas homosexuales, personas lesbianas, personas heteros, bisexuales, a reconocer que la prioridad son las personas trans. Hasta que ellas no sean y ellos no sean reconocidos, nosotros no podemos avanzar. y ahí Y también una finalmente- nueva teoría, ¿no? La Sí. teoría queer. La última La hablábamos con oleada- Stephanie Hernández en el capítulo de sexualidad femenina, que hay Así que es. ver lo que está buenísimo. Sí, porque la última oleada del feminismo es la teoría queer, es la deconstrucción total, es echarle el golpe, es el taconazo. Dale, taconazo, Sí, patriarcado. es Estamos la hasta coño, por deconstrucción cierto. total del género. Es reconocer que estamos en una cárcel del género y hay que derrumbarla de todas. Y por eso hay que hacer performance, reconocer que el género es un performance, es una performatividad. Y como performance es un juego. Y que por tanto es un juego político bien Y delicado. deberíamos apropiarnos de él de para poder eso, jugar para con, poder con jugar él, con el y género. liberarnos de ese estructura. Así es. Así Así es. Claro, bueno, por eso es que en la quinta ola ofrecimos desde un inicio que íbamos a hablar de los temas de los que nadie quiere hablar y de los Sí. temas polémicos. Nosotras no podemos despedir este programa, primero agradeciendo a Luis ¡Ay! por su participación, que ha sido además muy educativa. Yo creo que es uno de los programas que ha aportado más a este debate y a esta reflexión, porque si tú que me estás viendo te consideras heteronormado, si tú eres un heterosexual, bueno, tú también puedes aportar muy bien, significativamente a esta lucha, simplemente, bueno, considerándote un heteroaliado, considerándote que no vas a partir de estereotipos ni de paradigmas opuestos a lo que significa realmente desarrollarnos en libertad. Porque al final de cuentas lo que estamos buscando es que esta sociedad sea más llevable, que sea más vivible, que sea más feliz, Inclusiva, incluyente. desarrollar nuestra felicidad, y que de verdad que eso está muy ligado a nuestra sexualidad, y que si estos tabúes se siguen imponiendo, pues no vamos a lograr ese objetivo máximo de felicidad suprema en una sociedad que tiene que ser de igualdad. Y el enemigo es el enemigo común. El ¿Cuál es? patriarcado. Patriarcado. Y estamos hasta el Taconazo coño. con el patriarcado. Chao, patriarcado. Taconazo. Súmate, por favor, síguenos, comparte y llévate tu tacón también para que le metas tu taconazo al patriarcado. Nos vemos en la próxima. Gracias.